Marcos y el capítulo 6, versículos 30 a 56. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dales vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminando la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros en este día. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle su ayuda en este mensaje. Padre, muchas gracias que tenemos la Biblia, que es tu palabra, que no son palabras de hombres de hace muchos años que no se aplican a nosotros, sino es tu palabra inspirada y perfecta, es para nosotros hoy. Por eso te pedimos que quites toda distracción, que abras nuestros ojos y oídos para entender y que nos enseñes de tu palabra lo que necesitamos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Tenemos 2 historias aquí en la segunda parte de este capítulo. 2 historias muy conocidas en la Biblia: la alimentación de los 5,000 y Cristo andando sobre el mar. Aún muchos no cristianos conocen esas historias, ¿verdad? Han oído de estos 2 milagros. Yo sigo enfatizando que aquí en ese libro Marcos tiene un propósito en la manera en la cual escribe y estructura su libro, sus historias. Aquí también vemos que no solamente son 2 historias que muestran el poder de Cristo y sus milagros, sino que también las 2 historias están conectadas. ¿Cómo sabemos? En versículo 52. Después de que Cristo anduvo sobre el agua y ayudó a sus discípulos, leemos: ellos estaban asombrados, se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces, en la historia de Cristo andando sobre el mar, Marcos hace referencia a la historia anterior,
la historia de la alimentación de la multitud, ayudándonos a reconocer que hay una conexión entre las dos historias. Entonces aquí lo que Marcos quiere no es solamente enseñarnos que Cristo es Dios. No solamente mostrar su poder divino en crear más comida y en andar sobre el agua. Sin duda es parte de lo que quiere enseñarnos, pero no todo. También hay una aplicación importante aquí para cada hijo de Dios. De tener cuidado de cómo respondemos a los milagros de Dios que vemos. Cómo responder al poder de Dios cuando lo vemos obrando en nuestras vidas. Y digo, esta es una aplicación muy importante para nosotros porque así como los discípulos, nosotros hemos visto muchísimo del poder de Dios. Muchísimo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Y por lo que hemos visto, por lo que Dios ha hecho en nosotros, no deberíamos dudar nunca para nada, no importa lo que pase en la vida. Pero seguimos luchando con las dudas. Seguimos luchando con el pecado de la incredulidad. El problema es que cada vez que vemos más el poder de Dios, nos sorprende. ¿Por qué nos sorprende? El problema es que cuando otra vez vemos la prueba o la tormenta, tendemos a regresar a los malos hábitos de antes y no creer y no confiar y no pensar en lo que Dios ha hecho en nosotros antes. Es un problema que tenemos, todos nosotros. Pero no solamente nosotros, porque pasó aquí con los discípulos también, diciéndonos que es una lucha normal para el pueblo de Dios. No es una excusa. Entonces por eso tenemos el mensaje de hoy para aprender de este pasaje cómo entender lo que Dios ha hecho y cómo aplicar un entendimiento de lo que Dios ha hecho a nuestras vidas para poder pasar la siguiente prueba, para descansar en Dios en la siguiente tormenta. Entonces este pasaje nos llama a la acción como iglesia local. Porque así como los discípulos, aquí nosotros hemos visto mucho del poder divino en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Tenemos que entenderlo. Tenemos que aprender que los milagros y la providencia que hemos visto son de Dios y son para siempre. Tenemos que cambiar, tenemos que vivir de manera diferente por lo que hemos visto. Más confianza, más descanso en lo que Dios está haciendo, en vez de caer en el mismo desánimo y depresión como antes. Entonces este pasaje nos anima, nos fortalece porque vamos a ver el poder divino de Cristo otra vez y reconocer que es para nosotros también. Este pasaje también nos confronta, nos avisa en contra de tener mucha experiencia de ver el poder de Dios, pero seguir en incredulidad. Cada cristiano necesita aprender a confiar en el poder milagroso de Dios que ha visto en el pasado para poder enfrentar las pruebas actuales de la vida. Vamos a ver las dos historias. En primer lugar, consideremos el milagro de alimentar a los 5,000 o a la multitud. Leemos empezando en el versículo 30 que los apóstoles habían regresado a su misión, dieron el reporte a Cristo lo que habían hecho, lo que habían enseñado. Y Cristo, ellos decidieron salir, descansar en un lugar aparte por un momento, porque había tanta gente que ni tenían tiempo para comer. Entran en la barca para salir, pero la gente los vio y la gente de pie van caminando por la orilla del mar hasta que el lugar en donde Cristo y los discípulos iban a descansar. Entonces cuando llegaron no podían descansar. Había una multitud. Y Cristo vio la multitud y con gran compasión empezó a enseñarles muchas cosas. Y parece que les enseñó por muchas horas. Por ese versículo 35, que la hora era muy avanzada. Los discípulos llegaron a Cristo con mucha hambre diciendo: Maestro, ya es tiempo de comer. Y por favor despide la multitud para que ellos se vayan, para que encuentren comida y nosotros ya por fin podemos descansar un poco. Esa es la idea que recibimos de sus palabras aquí. Y Cristo responde en versículo 37 diciendo: Dales vosotros de comer. Ellos dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Estaban un poquito molestos. Básicamente dijeron: es imposible. Hubiera requerido 200 denarios. Un denario era lo que una persona hubiera ganado en un día. Entonces el sueldo de un día. Entonces 200 denarios, como 7 meses. Entonces piensan, ellos dicen: necesitamos 7 meses de sueldo para comprar comida para toda esa multitud. Nos dice cuántas personas había en ese tiempo.
Ellos dijeron, imposible. Ellos no podían ni imaginar la posibilidad de dar comida a tanta gente. Entonces Cristo les preguntó cuántos panes tenían, y como leemos en el libro de Juan, ellos encontraron un muchacho con 5 panes y 2 peces. Casi nada. O sea, un discípulo podía haber comido esto. Era la comida de un muchacho. Pero Cristo mandó a todos sentarse por grupos, tomó la comida, la bendijo, la partió para que sus discípulos pudieran repartirla entre todos. Y el milagro se ve en el versículo 42. Y comieron todos y se saciaron. Comieron todos. Versículo 44 dice que los que comieron eran 5,000 hombres. Aquí hombres en contraste con mujeres, no seres humanos. Había 5,000 hombres. Si pensamos en las mujeres y los niños que seguro que también estaban, estamos hablando de 10, 15,000 personas fácilmente. Y todos comieron. Era un milagro. Pero aún más dice que comieron todos y es el milagro. No comieron todos una migaja de pan para que Cristo pudiera haber dicho, yo di a comer a todos. Comieron tanto que estaban saciados y había 12 cestas sobrando después. Increíble. Aquí podemos ver ante cualquier otra cosa el poder divino de Cristo. Él creó más comida de la comida que tenían. Mostró su poder creador como Dios mismo. También vemos aquí algo del simbolismo del Antiguo Testamento. Aquí es importante para nosotros leer todas nuestras Biblias. Pues si tú no lees el Antiguo Testamento, no vas a ver aquí el simbolismo muy claro que encontramos. Cristo es el mejor profeta, el mejor mediador profetizado por Moisés. Moisés también tiene que alimentar a todo el pueblo de Israel. ¿Se recuerdan? Millones de gente. Moisés oró y Dios proveyó el maná, este pan del cielo. Y después los hijos de Israel otra vez se quejaron, querían otro tipo de comida. Estamos hartos de este pan del cielo. Y Moisés oró en desesperación. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Y Dios respondió diciendo, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y Dios mandó los codornices, esas aves, ¿no?, que se pueden comer. Pero mandó tantos que estaban cubriendo la superficie de la tierra hace casi 1 metro de profundidad. Dios dijo, ¿quieren carne? Ahí está. No es difícil para mí mandarles lo que necesitan o lo que quieren. Y Cristo es mejor que Moisés. Cristo no solamente proveyó la multitud aquí con comida, sino que Él es el maná del cielo. Él es el pan del cielo. Y se sacrificó a sí mismo para que su pueblo no solamente tenga suficiente comida física, sino para que tengamos la vida eterna. Y eso es simbolizado en la cena del Señor. Cada vez que tomamos la cena, Él nos alimenta espiritualmente con su cuerpo, proveyendo para mucho más que 5,000 personas, proveyendo más que comida física, sino comida espiritual para todo su pueblo. Cristo es mejor. También vemos aquí una relación con el simbolismo en Isaías 55, cuando Dios dijo, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Es decir, la comida física no nos va a saciar para siempre. Aquí en Marcos era un milagro increíble, pero esta misma multitud también tenía que comer el siguiente día, y el siguiente día, y el siguiente día. Lo que todos necesitan antes de cualquier otra cosa es el alimento espiritual. Todos necesitan a Cristo. Intentamos llenarnos con cosas que no lo pueden hacer. Y Cristo y Isaías nos llaman a venir a Él, beber de sus aguas, comprar pan sin dinero, sin precio. ¿Por qué perdemos todo en cosas que no pueden saciar? Ven a Cristo para recibir lo que tú necesitas para tu vida espiritual. Que comamos de Dios, que recibamos lo que Él tiene para nosotros, porque es mucho mejor. Pero también creo que nos ayuda mucho a ver la motivación detrás de ese milagro de Cristo.
Recuerden que Cristo estaba con sus discípulos con la intención de apartarse y descansar. Pero la gente le seguía y Cristo no se quejó. Cristo no se enojó con ellos. Cristo no dijo a ellos que tenían que dejarles en paz, que regresaran el siguiente día. Leemos aquí en el versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a decir muchas cosas. Era la compasión de Cristo que le llevó a mostrar su poder para con ellos. Los vio como ovejas sin pastor, es decir, desviadas, perdidas, en necesidad, y por eso mostró su compasión. La segunda historia en este pasaje es el milagro de salvar a los discípulos. Después de alimentar a la multitud, leemos en el versículo 45 que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida. Y Marcos no nos dice por qué, pero en el libro de Juan leemos que la multitud quería hacerle rey. Obviamente Cristo no estaba interesado en empezar una revolución contra los romanos en ese tiempo. Su reino era espiritual, no físico. Por eso que parece que casi a fuerzas mandó a sus discípulos entrar a la barca. Pues sabemos que ellos también no entendían completamente todavía, ¿verdad? Ellos también estaban esperando un reino físico, una conquista de los romanos. Y seguro que ellos no querían dejar a 15,000 personas que quieren hacer a Cristo rey. Seguro que querían quedarse, aprovechar la oportunidad. Y Cristo les hizo, es muy fuerte la palabra aquí, les forzó, es la idea, entrar a la barca. Ellos entraron en la barca, empezaron a cruzar el mar mientras Cristo se fue al monte a orar. Y pobres discípulos con este mar, ¿verdad? La barca estaba en medio del mar, dicen. Ellos estaban remando con gran fatiga toda la noche, porque el viento les era contrario. No había tormento como antes, no estaban en peligro sus vidas. Pero debería haber tomado, no sé, 1 hora, cruzar el mar, y toda la noche estaban remando. No podían avanzar casi nada. Y Cristo vio su cansancio, su fatiga, y vino a ellos andando sobre el mar. Y los liberales hoy en día quieren decir que había, no sé, algo de tierra en esta parte, algo de arena. Entonces, por eso no estaba andando sobre el mar, sino, pues no, estaba andando sobre el mar. Era un milagro, Cristo mostrando su dominio sobre la naturaleza otra vez. Se acerca la barca de los discípulos, espantados, ellos gritan. Pensaban que era un fantasma. Y Cristo inmediatamente dice, tened ánimo, yo soy, no temas. Él entra a la barca, se calma el viento y llegan a la orilla del mar, donde otra vez había mucha gente esperándoles. ¿Qué aprendemos aquí? Otra vez, sin duda, que Cristo es Dios, que tiene poder divino, andaba sobre el mar. Los elementos tenían que obedecerle porque es su creador. Y también cuando llegó a los discípulos, quienes estaban asombrados, asustados, Él dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. La pregunta es, ¿por qué podían tener ánimo? ¿Por qué los discípulos no tenían que temer? Pues Cristo dijo, el yo soy estaba con ellos. Ustedes ya recuerdan esta frase, ¿no? Cuando estudiamos el libro de Juan, ya estaba en todos lados. Yo soy el pan, yo soy la puerta. Pero tenemos que regresar primero a Éxodo. Porque en Éxodo, cuando Moisés pregunta a Dios, ¿quién voy a decir que me manda a los israelitas? Él dijo, yo soy. Mi nombre es, yo soy, yo te mando. ¿Qué significa yo soy? Es el Dios eterno, el Dios del pacto, es el Dios personal quien siempre cumple su promesa con su pueblo. Cuando Cristo viene aquí, no solamente está diciendo, yo estoy aquí con ustedes, dice, yo soy. Aquí estoy, Dios mismo, con ustedes. No teman. Hermanos, el yo soy todavía está con nosotros. En la Navidad celebramos Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dicen, no, pero Cristo ya no está con nosotros. Pero Él dijo, les conviene que yo me vaya porque voy a dejar otro consolador. Y en vez de estar en cuerpo físico, limitado en espacio y tiempo, el Espíritu Santo ya va a estar en cada hijo de Dios. Si eres cristiano, el yo soy vive en ti. Por eso, ten ánimo y no temas, porque Dios está contigo. También vemos algo aquí muy similar a lo que vimos en Marcos 4, en la otra situación con discípulos con el mar. Y en esta historia también en Marcos 6, así como vimos en Marcos 4,
La única razón por la cual los discípulos estaban en esa barca es porque Cristo les mandó estar en la barca. O les enfatizo que Cristo dice aquí que Cristo hizo a sus discípulos entrar a la barca. Ellos no querían. Cristo casi les forzó. Y cuando ya estaban en la barca, empezó el viento, empezó el problema. No podían llegar a donde querían llegar. Otra vez, no estaban en sus vidas esta vez. Era muy, muy difícil. Estaba tardando mucho más que normal cruzar el mar. Y de hecho, no sé si se dieron cuenta, pero vemos al final que ni llegaron al lugar a donde originalmente querían llegar. ¿Lo vieron? ¿Vieron conmigo en el versículo 45? Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca y ir delante de él a Bethsaida. Entonces su destino era Bethsaida. Pero el versículo 53, terminaron la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. No es el mismo lugar. Ellos terminaron en diferente lugar, pero todo el plan de Cristo. Todo era el plan de Cristo. Él quería que sus discípulos tenían que luchar contra el viento toda la noche. Y Él quería que ellos terminaran en otro lugar de lo que habían planeado. Y es lo mismo para nosotros. Estamos en la prueba porque Dios quiere que estemos en la prueba. No es coincidencia. No es porque Dios nos ha olvidado, sino porque Él sabe que el mejor lugar para nosotros es estar en la barca, enfrentando la tempestad y el viento y remando y llegando a ser fatigados. Es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y también a veces nosotros no llegamos al lugar a donde queremos llegar. A veces tenemos un destino y empezamos hacia el destino y Dios dice, yo quiero que estés allá. Entonces te manda el viento, te manda la tempestad, te manda la prueba para moverte. Y terminas en Genesaret en vez de Bethsaida. Y dice, Dios, ¿qué pasó? Yo quería estar allá en Bethsaida. Y Dios dice, no, pero yo quiero que estés en Genesaret. Una cosa pequeña aquí, pero qué increíble esta aplicación, ¿verdad? Pensamos que Dios se equivocó porque no terminamos en donde queremos terminar. Pensamos que Dios ha arruinado todo porque mi plan no ha sido cumplido, pero el plan de Dios ha sido cumplido. Es lo único importante. No es fácil aceptar eso, pero sí es la verdad para nuestras vidas. Y también vemos aquí muy claramente que Cristo nunca nos abandona. Esta vez mandó a sus discípulos solos en la barca y se fue al monte para orar. Pero desde allí vio a sus discípulos en la lucha, en la tribulación. ¿Y qué hizo? No se quedó allá. No dijo, bueno, espero que estén bien. Vino en su poder, vino andando sobre el mar. El hecho de que Cristo te fuerza a entrar a la barca, que te fuerza a entrar a la tribulación, no significa que no está contigo. Y no significa que estás mal, o que estás viviendo en desobediencia, o que algo va mal en tu vida. Muchas veces simplemente que Él sabe que esta es la tribulación que tú necesitas para fortalecerte, hacerte como Él y santificarte. Y cuando piensas que ya no puedes más, cuando has estado remando con gran fatiga toda la noche, Él viene a ti, calma el mar y te lleva al otro lado. No siempre cuando queremos, pero siempre lo hace. Tenemos que confiar en Él. Por eso no te rindas en medio del mar. No te rindas durante la prueba. Cristo sí está contigo. En el momento perfecto te va a llevar al otro lado. Ahora vamos a pensar en varias aplicaciones. En primer lugar, fíjense en lo que sucedió antes de cada historia. Antes de la primera historia, antes de alimentar la multitud, Cristo había recibido a sus discípulos de su misión. Ellos le contaron lo que habían hecho, lo que habían enseñado, y Cristo dijo, ahora vamos a descansar. Fíjense que Cristo no dijo, muy bien, lo hice muy bien, ahora váyanse para hacerlo otra vez. Dice, no, ahora vamos a descansar. Y el descanso que experimentaron no es lo que esperaban, por supuesto, pero aquí vemos el principio. Cuán importante es para nosotros también poder apartarnos a veces y descansar. Es importante para todos. Es muy importante reconocer que no podemos hacer todo en todo momento. No podemos trabajar sin descanso. Necesitamos un tiempo aparte para descansar con Dios.
Y aun si no puedes ir de vacaciones como quieres, por lo menos Dios ha apartado un día cada semana para tu descanso. El domingo, el día del Señor. No lo menosprecies. Es un día esencial para ti, para no trabajar como entre semana, para poder fortalecerte espiritualmente. Entiéndeme, porque a veces yo que digo eso, sí, el pastor tiene mucho dinero y va en avión. No, sí, pero tal hermano sí tiene lugar donde puede ir de vacaciones, tiene dinero. Y yo, pues, ¿a dónde? No me puedo apartar, pastor. Cada semana, cada domingo, tienes un día y un lugar para descansar. Si no lo aprovechas, no es la culpa de Dios. No es porque otros aquí tienen más dinero, más recursos. Tú tienes lo que necesitas para poder apartarte y pasar tiempo con Dios. Háganlo, hermanos. Que lo hagamos. Que menciona la lectura de la ley, lo necesitamos. Es para nuestro bien. Cada uno de ustedes necesita apartar todo el día, el domingo, porque ustedes están en las pruebas, en las tribulaciones, con los problemas y necesitan apartarse para descansar. Que lo hagamos juntos, con mucho gozo y muchas ganas cada domingo. También es importante para personas en el ministerio poder apartarnos y descansar. Nosotros tampoco podemos hacer todo. Nosotros tampoco podemos trabajar sin descanso. Hay tanto que hacer en una iglesia que podemos trabajar sin descanso 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Es fácil. Pero no es sano para nosotros ni para la gente que queremos ayudar. Por favor, entiendan cuán importante es para un pastor también poder apartarse a veces a descansar. Para su propio bien, para el bien de la iglesia, para que pueda regresar animado y fortalecido para poder continuar en la obra. Al mismo tiempo, aquí también reconocemos que aun cuando estamos muy cansados y muy fatigados en el cuerpo, de todos modos tenemos que pensar también en otros. Porque Jesús y sus discípulos intentaron apartarse a descansar, pero la multitud les seguía. Entonces Cristo empezó a enseñarles, después a alimentarles. Y aquí puede ser una línea muy fina, porque otra vez, como dije, tenemos que descansar, necesitamos apartarnos, pero tampoco podemos solamente enfocarnos en nosotros e ignorar las necesidades de otros. La otra cosa que vemos aquí es lo que sucedió antes de la segunda historia. Después de alimentar a la multitud, Cristo mandó a sus discípulos en la barca y Él se fue al monte para orar. Es lo que hemos visto varias veces aquí en Marcos. Entonces no es nada nuevo, pero lo repito otra vez. Si el mismo Hijo de Dios estaba en necesidad de apartarse y orar con su Padre, ¿cuánto más nosotros? Eso hemos visto varias veces, pero ¿lo estamos haciendo? ¿Es una prioridad para nosotros? Pero la aplicación más importante de este pasaje es lo que vemos en versículo 52. Aquí está el enfoque de este pasaje. Aquí Marcos nos dice que por qué los discípulos estaban asombrados, por qué se maravillaban cuando vieron a Cristo andando sobre el mar. Dice, versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vemos aquí claramente que Marcos quiere que veamos una relación entre lo que pasó con la alimentación de la multitud y lo que los discípulos deberían haber aprendido para poder enfrentar su siguiente prueba cuando estaban en el mar. Es decir, si pudiéramos hablar con Marcos y preguntarle, Marcos, ¿qué quieres que aprendamos aquí en esta parte del capítulo 6 de tu libro? ¿Qué es tu motivación en darnos estas dos historias juntas en este capítulo? Parece que él nos diría, quiero que ustedes entiendan lo que Dios ha hecho. Sus milagros, su providencia, su poder, para que tengan la capacidad de enfrentar las pruebas de la vida y no estar tan sorprendidos cuando Dios viene para ayudar. Es precisamente lo que quiero para nosotros aquí también. Porque por un lado, tú puedes estar aquí y estar pensando, pues no hay nada nuevo en este mensaje. Ya hemos visto todo esto antes. Cristo es Dios, tiene mucho poder, y siempre está con nosotros, etc. Y no, pues no hay nada nuevo en este mensaje, en este sentido. Es el punto. Por un lado, sí entendemos. Por un lado, sí entendemos muy bien que Cristo es Dios, que es soberano, omnipotente, entendemos que nos ama, entendemos que nos salvó. Pero por otro lado, en realidad,
no entendemos. No entendemos que es soberano, omnipotente, que nos ama, etc. Les explico. Los apóstoles aquí sí reconocieron que Cristo había hecho un milagro. Por un lado entienden muy bien que habían visto un milagro, ¿verdad? Pero por otro lado, Marcos aquí nos dice explícitamente que ellos aún no habían entendido lo de los panes. Entonces, ¿cómo? Pues con sus ojos vieron el milagro, reconocieron que era un milagro, pero no entendieron bien lo que significó. No entendieron bien cómo ese milagro debería haber cambiado sus vidas. No entendieron cómo responder correctamente al milagro que habían visto. Porque en cuestión, algunas horas después, estaban en el mar, estaban espantados y asombrados cuando Cristo vino para ayudarles. No habían aprendido la lección. No habían aprendido que el punto del milagro no era tanto alimentar a la multitud, sino cambiar su perspectiva para ayudarles a confiar más en Cristo para la siguiente prueba. Los apóstoles habían visto un milagro verdadero, habían visto el poder divino de Cristo debido a su gran compasión para la multitud, pero aún así, aún con toda la evidencia necesaria, no creían. No tenían el tipo de fe necesario para poder enfrentar la siguiente prueba. Así somos. Hemos visto milagros. Hemos visto la mano de Dios obrando en todo momento. Hemos visto personas salvas, personas rescatadas. Hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestras familias, en nuestras propias vidas. Hemos visto una iglesia crecer de la nada y ser usada por Dios poco a poco. Y aún con todo eso, hermanos, a veces ni podemos enfrentar la siguiente prueba. ¿Lo ven? Esa es la lección aquí. Pues, discípulos, ¿qué les pasó? Cristo creó comida, alimentó a 15,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y horas después, en el mar, ¿no creen? ¿Están espantados? ¿Cómo es posible? Y los discípulos responden, pues tú haces lo mismo. Piensa ahora, no en voz alta, piensa en tu cerebro, en tu mente. ¿Cuánto del poder de Dios has visto en tu vida en este año pasado? Este mes pasado, ayer. ¿Qué hemos visto aquí en la iglesia? Pruebas, por supuesto, pero cosas increíbles lo que Dios ha hecho. Cada persona aquí que Dios ha traído es un milagro. Cada persona que Dios ha salvado. Cada vez que estamos aquí lo vemos. Cada día en tu familia tú ves milagros, providencia, el poder de Dios. ¿Lo ves ahora? ¿Estás pensando en eso? ¿El poder de Dios? Pero mañana, en tu trabajo, en tu casa, en donde sea, vas a ser tentado. Y tu primera reacción es no confiar, quejarte, decir a Dios, otra vez, otra prueba, otra vez esta persona. ¿Qué significa? Todavía no hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí Marcos nos dice que los discípulos no habían entendido por cuánto estaban endurecidos sus corazones. Y tal vez no entendemos esto porque si hubiera dicho Judas no entendió porque su corazón estaba endurecido, pues por supuesto, ni era cristiano, era incrédulo, eso entendemos. Dice todos los 12, incluyendo a Pedro, a Jacobo, a Juan, sus corazones estaban endurecidos. Entonces podemos ver aquí que no se refiere a un corazón endurecido en el sentido de no creer en Dios, o rechazar la salvación, o rechazar lo que Dios vino para hacer. Aquí se refiere a un tipo de dureza de corazón que puede estar aún en un cristiano. La falta de fe y la dureza de corazón se pueden encontrar aún en los hijos de Dios. Porque no se refiere a rechazar a Dios completamente. Es una falta de entendimiento espiritual. Es una falta de creer en lo que Dios ha dicho. Es una falta de andar por fe y en cambio andar por vista. Los discípulos todavía estaban enfocados en sí mismos, en sus problemas, en vez de estar enfocados en Cristo y completamente confiados que Él iba a hacer lo correcto en cada situación. Ellos no estaban en contra de Cristo,
pero todavía no entendían bien quién era, cuán amoroso, cuán misericordioso, cuán perfecto era. Hermanos, abren sus ojos. Entiendan quién es su Dios. Crean en Él plenamente. Descansen en Él completamente. Aquí Cristo vio la multitud como ovejas sin pastor e hizo que se sentaran sobre la hierba verde. Él es nuestro perfecto y buen pastor y nos hace andar por verdes pastos. Nos ha salvado nuestros pecados, nuestra miseria, nos ha rescatado de cada tormenta, nos ha reconciliado con Dios, nos ha adoptado en su familia para siempre. Fija tus ojos en Él y cree y descansa. Es lo que Dios ha intentado enseñarte a través de todos esos años aquí. Voy a resumir 8 años en esta iglesia. Dios es todopoderoso, te ama, confía en Él. 8 años resumidos tan fácilmente, ¿no? Es lo que Dios ha querido enseñarnos. Y todavía no entendemos. Todavía tenemos corazones endurecidos. Necesitamos abrir nuestros ojos para entender quién es nuestro Dios. La solución nunca es ver más en nosotros. Tú no tienes el poder. La solución nunca es encontrar la respuesta en otra persona o aquí en el mundo. Es Cristo, es siempre Cristo. Te ama. Es confiable. Te va a ayudar. Si estás aquí y todavía no has recibido esa salvación, si todavía andas como oveja, literalmente sin pastor, nada es imposible para Cristo. Él te puede salvar. Entiende que Él es el único Salvador, que amó al mundo tanto que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Entiende que vino para salvarnos y darnos la vida eterna. Pero no es suficiente solamente entender con tu mente. También tienes que confiar. También tienes que creer en fe. Deja de aferrarte a tus pecados. Deja de intentar merecer tu salvación. Simplemente cree en Cristo. Confía que solamente Él te puede salvar y lo va a hacer. ¿Sabe? Tal vez hay personas aquí, una persona aquí que tiene toda la información aquí, pero no cree y no confía. Y por eso todavía no es salvo. Te puede salvar hoy. Te puede salvar hoy. Pero por favor, no esperes un milagro antes de venir a Cristo. Personas dicen eso, ¿verdad? Si Dios se muestra muy poderoso en mi vida, si Dios salva a esta persona de su enfermedad, si Dios haga eso, voy a creer en Él. No. ¿Sabes por qué no? Porque seguro tú has visto un milagro de Dios en tu vida y todavía no ha sido suficiente para salvarte. Lo que necesitas no son más milagros. El problema es que estás ciego, duro y no quieres nada que ver con Dios. Pídele que te cambie, que te regenere, que te salve para siempre. Hermanos, para nosotros los hijos de Dios, que aprendamos esa lección. Cada cristiano necesita aprender a confiar en el poder de Dios. El poder que ha visto en el pasado para poder enfrentar la siguiente prueba en la vida. Que Dios nos ayude. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra perfecta, inspirada, poderosa. Damos gracias que aún con estas historias de la vida de tu Hijo, cuando estaba aquí en la tierra, encontramos todo lo que necesitamos. Principios espirituales, aplicación directa y personal. Te pedimos ahora, Señor, que tú apliques esta palabra a cada corazón, porque es demasiado fácil para nosotros salir de aquí y olvidar lo que hemos estudiado. Te pedimos que podamos regresar a este pasaje en la noche, mañana, en la semana, para recordar lo que hemos visto, para meditar en quién eres, para recordar lo que nos has llamado a hacer. Danos más fe, te pedimos, Señor. Hemos visto todo lo que necesitamos ver para confiar en ti para toda la eternidad. No necesitamos ver más milagros, pero confiamos que vas a seguir haciendo tu voluntad aquí entre nosotros. Ayúdanos a recordar lo que hemos visto y meditar en quién eres, para que podamos enfrentar correctamente la siguiente prueba en la vida. Te pedimos por todo, Señor, porque estamos pasando todos por pruebas y tribulaciones y dificultades.
Te pedimos que nos enseñes, que nos des poder y fortaleza, que nos ayudes a confiar y creer que todo en verdad es para tu gloria y para nuestro bien. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.